A menudo, cuando nos enfrentamos a emociones como la ira o el pesimismo, surge una pregunta fundamental. ¿Cómo puedo manejar estas emociones sin que destruyan mi práctica espiritual? Este es un desafío que enfrentamos todos en algún momento. La mente humana tiene patrones profundamente arraigados que nos llevan a identificarnos con nuestras emociones y pensamientos, especialmente aquellos que parecen dominantes, como la ira o el sentimiento de que algo está mal. La primera clave para abordar esto es reconocer que estas emociones no son tú. La ira, por ejemplo, es una energía que surge en tu campo emocional. Se siente poderosa y urgente, pero no eres tú. Es una reacción condicionada, y tu tarea no es resistirla ni suprimirla, sino observarla. El poder de la observación consciente. Cuando te das cuenta de que estás sintiendo ira, lo primero que debes intentar es observarla sin identificarte con ella. Sí, esto puede parecer difícil, porque la ira tiende a apoderarse de tu mente y a generar pensamientos que refuerzan su presencia. Estos pensamientos pueden decir cosas como, esto nunca va a funcionar, todo está mal, o no hay solución. Estos no son pensamientos verdaderos, son simples reflejos de la energía de la ira en tu interior. Haz un experimento. Cuando sientas ira, ¿puedes notar cómo tu cuerpo cambia? Quizás sientes un calor que se eleva, un ritmo cardíaco acelerado o una tensión en los músculos. Reconoce estas sensaciones como lo que son, manifestaciones físicas de una energía temporal. No necesitas actuar sobre ellas. Simplemente obsérvalas. La trampa del algo está mal. Otro patrón común es la sensación de que algo en tu vida, o en ti mismo, está mal. Esta es una de las ilusiones más profundas del ego humano. La mente, en su búsqueda constante de control, interpreta esta sensación como un problema que debe resolverse. Sin embargo, en muchos casos, no hay ningún problema real. Simplemente hay una emoción o sensación incómoda que estás experimentando. ¿Puedes aceptar que esta sensación de algo está mal no necesita ser corregida? En lugar de buscar una solución inmediata, permite que esa sensación exista. Date cuenta de que no es un defecto personal, es una condición universal de la humanidad. Transformar la ira en práctica espiritual. La próxima vez que surja la ira, detente por un momento y mírala como si fuera una llama que arde en tu interior. Esa llama puede parecer amenazante o fuera de control, pero recuerda que no eres la llama, sino el espacio en el que ésta aparece. Esta simple distinción transforma la forma en que experimentas esta poderosa emoción. Para empezar, no intentes sofocar esa llama ni alimentarla con más pensamientos. En lugar de juzgarte por sentirte así o intentar reprimir la emoción, simplemente obsérvala. Pregúntate, ¿dónde siento esta emoción en mi cuerpo? ¿Es un calor en el pecho? ¿Una tensión en el abdomen o un temblor en las manos? Lleva tu atención a esas sensaciones físicas y permíteles estar ahí. Este acto de observación consciente puede parecer pequeño, pero tiene un poder inmenso. La ira, al ser vista y reconocida sin resistencia, pierde parte de su intensidad. No porque hagas algo para eliminarla, sino porque dejas de añadirle combustible. El combustible de la ira son los pensamientos como esto no debería estar pasando, es injusto o nunca cambiaré. Cuando te das cuenta de que estos pensamientos son solo formas mentales y no verdades absolutas, algo comienza a cambiar en ti. Ejemplo práctico. Imagina que estás en una discusión con alguien cercano y de repente te sientes abrumado por la ira. Tu corazón late más rápido, tu mente se llena de argumentos y estás a punto de alzar la voz o decir algo hiriente. En ese momento, recuerda este enfoque. Respira profundamente una vez, y lleva tu atención al lugar donde sientes la ira en tu cuerpo. Reconoce la emoción por lo que es, una energía que está presente ahora, pero que no define quién eres. Si es posible, di internamente, esto es ira. Estoy aquí, observándola. Al hacer esto, creas un pequeño espacio entre tú y la emoción. Ese espacio, aunque pequeño, es el comienzo de tu liberación. Incluso si no puedes detener completamente la reacción en ese momento, has dado un paso importante. Has tomado conciencia de tu estado interno. Un ejemplo de la naturaleza. Piensa en la ira como una tormenta que atraviesa el cielo. Cuando surge una tormenta, el cielo no intenta detenerla ni aferrarse a ella. Simplemente permite que pase. De la misma manera, tu conciencia es como el cielo, vasto, abierto y sin límites.
Las emociones como la ira son como las nubes o tormentas pasajeras. Aunque puedan parecer intensas, no tienen el poder de alterar la inmensidad del cielo. ¿Por qué la práctica requiere tiempo? Es importante recordar que este proceso no sucede de inmediato. Al principio, puede que solo te des cuenta de tu ira después de haber reaccionado. Tal vez gritas, dices algo de lo que te arrepientes o te sientes invadido por pensamientos negativos. Pero incluso en esos casos, el simple acto de reflexionar después y notar, ahí estaba la ira, y no fui consciente en ese momento, es un paso hacia adelante. Con el tiempo, empezarás a notar la ira justo en el momento en que surge. Por ejemplo, podrías sentir una ligera incomodidad o tensión antes de que la emoción se desarrolle completamente. Es en ese momento inicial cuando tienes la mayor oportunidad de permanecer presente. Otro ejemplo práctico. Supongamos que estás manejando en medio del tráfico y alguien te cierra el paso de forma brusca. La reacción automática puede ser golpear el claxon, gritar o insultar mentalmente a la otra persona. Sin embargo, si practicas la observación consciente, podrías notar algo diferente. Sientes como una ola de ira comienza a formarse. En lugar de reaccionar de inmediato, llevas tu atención a tu respiración y observas la tensión que aparece en tu cuerpo. Reconoces, esto es ira, y no necesito actuar sobre ella. Al practicar esto, te darás cuenta de que la intensidad de la emoción disminuye rápidamente. Tal vez incluso llegues a sentir compasión por la otra persona, recordando que todos tenemos días difíciles y momentos de desconexión. El papel de los pensamientos. La ira suele ir acompañada de pensamientos muy convincentes. Podrías pensar, es su culpa, ¿por qué siempre me pasa esto a mí? O nada nunca sale bien. Estos pensamientos parecen tener un peso real, pero no son más que reflejos del estado emocional en el que te encuentras. Si puedes darte cuenta de esto, ganarás una gran libertad. Haz un ejercicio sencillo la próxima vez que estés enfadado. Escribe los pensamientos que surgen en tu mente. Luego, míralos como si estuvieras leyendo las palabras de otra persona. Pregúntate, ¿son absolutamente verdaderos? La mayoría de las veces, descubrirás que no lo son. Este reconocimiento disuelve el poder que estos pensamientos tienen sobre ti. La paciencia como compañera. Transformar la ira en práctica espiritual es un proceso gradual, y no siempre será fácil. Habrá días en los que te sientas completamente identificado con la emoción, y eso está bien. Recuerda que cada momento de observación consciente, por pequeño que sea, es un paso hacia una mayor libertad. Con práctica, te sorprenderás al descubrir que incluso las emociones más intensas tienen un propósito. Te enseñan a volver a tu centro, a encontrar la quietud dentro del caos y a vivir desde un lugar de mayor profundidad y autenticidad. El cuerpo del dolor y la liberación. Lo que llamamos el cuerpo del dolor es esa acumulación de emociones y experiencias no procesadas que todos llevamos dentro. Es como una memoria emocional que se ha almacenado en nuestro ser, esperando una oportunidad para manifestarse. A menudo, no somos conscientes de su presencia hasta que algo lo activa. Una palabra, una situación, una mirada. De repente, sentimos una oleada de emociones desproporcionadas para el evento en cuestión. Esa es la señal de que el cuerpo del dolor ha despertado. La ira, por ejemplo, puede ser una manifestación del cuerpo del dolor. Pero no solo la ira, la tristeza, el resentimiento, la ansiedad o incluso el miedo pueden surgir como expresiones de esta energía acumulada. Cuando experimentamos estas emociones intensas, no siempre se deben a lo que está sucediendo en el presente, sino a ecos del pasado que todavía resuenan dentro de nosotros. ¿Cómo reconocer el cuerpo del dolor? El primer paso para liberarte del cuerpo del dolor es reconocer su presencia. Esto requiere observar tus reacciones emocionales con atención. Por ejemplo, imagina que estás teniendo una conversación con un ser querido y algo que dicen te irrita profundamente. Tal vez no es la primera vez que ocurre, y sientes que esa emoción ya ha surgido antes, tal vez con la misma persona o en situaciones similares. Pregúntate, ¿por qué esta situación genera una reacción tan fuerte en mí? A menudo, descubrirás que no se trata solo de lo que ocurrió ahora, sino de algo más profundo. Tal vez la emoción esté conectada con experiencias de rechazo, abandono o injusticia que ocurrieron hace años, incluso en tu infancia. Esto no significa que tengas que revivir o analizar cada recuerdo del pasado. El simple hecho de reconocer que tu reacción emocional está siendo influida por algo más grande que el momento presente ya comienza a liberar su poder sobre ti.
Ejemplo práctico. Piensa en una persona que se siente rechazada cuando sus amigos cancelan un plan en el último minuto. Aunque la cancelación pueda parecer algo trivial, la reacción emocional es intensa: enojo, tristeza o incluso sensación de no ser importante. Al reflexionar, esta persona podría darse cuenta de que su cuerpo del dolor se activa porque en el pasado experimentó abandono o rechazo por parte de figuras importantes en su vida. Reconocer este patrón no significa justificar el comportamiento de los demás, pero sí abre un espacio de conciencia. En lugar de reaccionar automáticamente desde la herida, es posible observar el cuerpo del dolor mientras se manifiesta. El papel del presente en la liberación. El cuerpo del dolor vive en el pasado, pero puede ser liberado únicamente en el presente. No necesitas buscar su causa específica ni analizarlo en exceso. De hecho, este análisis constante a menudo refuerza el cuerpo del dolor porque mantiene tu atención atrapada en la mente. En su lugar, cuando sientas la intensidad emocional, detente por un momento y respira profundamente. Lleva tu atención a las sensaciones físicas en tu cuerpo. ¿Dónde sientes la emoción? ¿En el pecho? ¿En el estómago? ¿En la garganta? Mantente presente con esas sensaciones sin intentar cambiarlas ni suprimirlas. Este simple acto de estar presente con lo que es tiene un efecto transformador. El cuerpo del dolor y su oportunidad para sanar. Cada vez que el cuerpo del dolor se activa, tienes una oportunidad única de sanar. Es como si la energía acumulada estuviera buscando salir a la superficie para ser vista y liberada. En lugar de reaccionar o reprimirla, puedes ser un testigo consciente de su movimiento. Imagina un río que ha sido bloqueado por años. Cuando el agua finalmente encuentra una salida, puede fluir libremente de nuevo. Lo mismo ocurre con el cuerpo del dolor. Al observarlo sin resistencia, permites que la energía atrapada fluya y se disuelva. Otro ejemplo práctico. Supongamos que estás en el trabajo y tu jefe te hace un comentario crítico sobre tu desempeño. Aunque la crítica no sea particularmente severa, te sientes profundamente herido y enojado. Observa si esta reacción está relacionada con situaciones del pasado en las que te sentiste no valorado o humillado. En lugar de reaccionar de inmediato o llevar esa emoción contigo el resto del día, encuentra un momento para estar presente con ella. Siéntate en silencio, cierra los ojos y lleva tu atención al lugar en tu cuerpo donde sientes la incomodidad. No intentes justificar la emoción ni buscar culpables. Simplemente obsérvala y reconoce que estás lidiando con una acumulación de experiencias pasadas que ahora tienen la oportunidad de liberarse. Como el cuerpo del dolor puede convertirse en un maestro. Aunque el cuerpo del dolor puede parecer un enemigo, también puede ser un gran maestro. Cada vez que se activa, te ofrece una oportunidad de profundizar en tu práctica espiritual. En lugar de verlo como un obstáculo, puedes comenzar a percibirlo como un camino hacia una mayor conciencia. Por ejemplo, una persona que regularmente se siente ansiosa podría usar esa ansiedad como un recordatorio para regresar al momento presente. En lugar de identificarse completamente con los pensamientos de preocupación, puede preguntarse: ¿qué parte de mí está observando esta ansiedad? Esta pregunta abre un espacio de conciencia donde ya no eres esclavo de la emoción, sino el testigo de ella. Conclusión: de la identificación a la liberación. El cuerpo del dolor no desaparecerá de la noche a la mañana, pero con cada momento de atención consciente, pierdes un poco más de identificación con él. La próxima vez que surjan emociones intensas, recuérdate que no estás enfrentándote a un enemigo, sino a una parte de ti que busca ser liberada. Con el tiempo, descubrirás que esas emociones que una vez te abrumaban se convierten en puertas hacia una mayor paz interior. Te volverás más consciente, más presente y menos identificado con las historias del pasado. Y así, el cuerpo del dolor, que una vez te aprisionaba, se transformará en el combustible que impulsa tu despertar espiritual. El cambio interno no requiere esfuerzo externo. Muchas personas creen que la transformación personal depende de un esfuerzo constante y exhaustivo. Luchar contra los pensamientos negativos, reprimir las emociones no deseadas o intentar ser mejor a través de la fuerza de voluntad. Sin embargo, los cambios más profundos y duraderos no suceden al forzar algo desde afuera, sino al permitir que algo cambie desde adentro. Este cambio no requiere lucha, sino conciencia. Cuando tomas conciencia de tus patrones emocionales y mentales, algo notable comienza a ocurrir. Esos patrones, que antes parecían inamovibles, empiezan a transformarse por sí mismos. Este proceso no implica una intervención directa, sino una presencia tranquila y receptiva.
La paradoja del cambio. El cambio interno profundo ocurre cuando dejas de intentar cambiarte. Esto puede parecer contradictorio, pero es una verdad central en la práctica espiritual. Por ejemplo, cuando experimentas ira, tu primer impulso puede ser reprimirla o reaccionar impulsivamente desde ella. Ambas respuestas nacen de un deseo de control, controlar la emoción o controlar la situación que la desencadenó. En lugar de eso, puedes simplemente observar la ira. Nota cómo surge en tu cuerpo, cómo genera ciertos pensamientos y cómo influye en tu estado emocional. No necesitas luchar contra ella ni dejarte arrastrar por su energía. Al observarla, creas un espacio entre tú y la emoción. En ese espacio, la ira empieza a perder su poder sobre ti, no porque la suprimas, sino porque ya no la alimentas con tu identificación. Ejemplo práctico. Imagina que estás conduciendo y alguien te cierra el paso de manera brusca. Tu reacción inicial podría ser de frustración o enojo. Tal vez empiezas a pensar, ¡qué irresponsable! La gente no sabe conducir. Pero en lugar de reaccionar automáticamente, haz una pausa. Lleva tu atención a lo que sucede dentro de ti. Nota cómo la ira se manifiesta físicamente. Tal vez sientes tensión en los hombros o un nudo en el estómago. Escucha los pensamientos que surgen, pero no te identifiques con ellos. Observa cómo la emoción va disminuyendo si no la alimentas con más pensamientos o juicios. Este simple acto de presencia transforma una situación cotidiana en una oportunidad para crecer. De la reacción automática a la respuesta consciente. Uno de los cambios más notables que ocurren cuando adoptas esta práctica es que tu relación con las emociones y los pensamientos negativos se transforma. Ya no los ves como problemas que necesitas resolver, sino como mensajeros que puedes escuchar sin miedo. Por ejemplo, una persona que se siente constantemente ansiosa podría darse cuenta de que su ansiedad es una respuesta automática a ciertos pensamientos sobre el futuro. En lugar de intentar eliminar la ansiedad, puede observarla y reconocerla como una reacción condicionada. Esta conciencia permite que la ansiedad se desplace gradualmente hacia el fondo, ya que la identificación con ella se disuelve. El poder de dejar ser. Dejar ser no significa resignación ni apatía. Es una forma activa de presencia que crea un espacio para que las emociones y los pensamientos negativos existan sin que te controlen. Este espacio es el catalizador para un cambio real. Piensa en un lago turbulento. Cuando dejas de agitar el agua, ésta se calma naturalmente. De manera similar, cuando dejas de luchar contra tus emociones o pensamientos, tu mente y tu corazón encuentran equilibrio por sí mismos. Este equilibrio no es algo que puedas forzar, es algo que permites. Ejemplo de transformación espontánea. Considera a alguien que lucha con el perfeccionismo. Esta persona siempre siente la necesidad de cumplir estándares extremadamente altos y se castiga severamente cuando no lo logra. En lugar de intentar eliminar el perfeccionismo, puede empezar a observarlo. ¿Qué pensamientos surgen cuando no cumplo mis expectativas? ¿Qué sensaciones físicas experimento? Al hacer esto, empieza a notar que el perfeccionismo no es más que un patrón mental arraigado en el miedo al fracaso o al rechazo. Con el tiempo, la conciencia disuelve ese patrón sin necesidad de luchar contra él. La persona empieza a ser más compasiva consigo misma, no porque se haya forzado a serlo, sino porque la comprensión interna crea espacio para el cambio. El rol de la aceptación. La aceptación es una pieza clave en este proceso. No significa que apruebes todo lo que sientes o piensas, sino que reconoces su existencia sin juicio. Esto incluye aceptar que puedes fallar en el proceso. Habrá momentos en los que te identifiques con una emoción o reacción, y está bien. Incluso en esos momentos, puedes practicar la conciencia retrospectiva. Me identifiqué con esa emoción, pero ahora lo veo. Ejemplo de aceptación. Supongamos que un padre pierde la paciencia con su hijo después de un día agotador. Más tarde, se siente culpable por haber reaccionado de manera impulsiva. En lugar de castigarse mentalmente, puede aceptar lo ocurrido. Hoy perdí la paciencia, pero puedo aprender de esto. ¿Qué estaba sintiendo en ese momento? ¿Cómo puedo estar más presente la próxima vez? Al aceptar sus errores y observar las emociones que los acompañan, este padre transforma un momento difícil en una lección de conciencia. De enemigo a maestro. Cuando dejas de ver tus emociones y pensamientos como enemigos, comienzan a convertirse en maestros. Cada emoción difícil, cada pensamiento negativo, te muestra algo sobre ti mismo.
tus miedos, tus apegos, tus creencias limitantes. Al observarlos con atención, empiezas a liberar las cargas que has llevado durante tanto tiempo. Con el tiempo, descubrirás que esos mismos patrones que antes te hacían sufrir se convierten en puertas hacia una mayor libertad. Este es el cambio interno que no requiere esfuerzo externo. No necesitas forzarte a ser alguien diferente. Solo necesitas estar presente con lo que ya eres. El regalo del momento presente. El momento presente es el terreno donde ocurre toda transformación. Cuando estás completamente presente, no hay espacio para la identificación con el pasado o el futuro. La ira, la tristeza, la ansiedad, todas esas emociones pierden su poder porque solo pueden existir en el tiempo psicológico, no en el ahora. El cambio interno no es un destino al que llegas, es un proceso continuo que ocurre cada vez que eliges estar presente. Y en ese proceso, descubres una verdad liberadora. No necesitas cambiarte a ti mismo, porque la conciencia misma es transformadora. Aceptación y gratitud. La aceptación y la gratitud son dos fuerzas transformadoras que pueden cambiar profundamente tu relación con las emociones difíciles. Estas emociones que antes parecían obstáculos insuperables se convierten en guías y maestras, mostrándote aspectos de ti mismo que necesitan ser reconocidos, integrados y liberados. El regalo de la aceptación. Aceptar lo que sientes no significa que estés de acuerdo con ello o que desees perpetuarlo. La aceptación es simplemente reconocer que la emoción o el estado mental ya están presentes en ti en este momento. Resisting una emoción solo la intensifica, mientras que aceptarla abre la puerta para transformarla. Imagina que estás atrapado en un día lluvioso. Puedes quejarte de la lluvia, tratar de ignorarla o incluso intentar huir de ella, pero eso no cambia el hecho de que está lloviendo. Sin embargo, si aceptas la lluvia como parte del momento presente, descubres que puedes adaptarte a ella. Quizás te detengas a escuchar el sonido de las gotas, a sentir el frescor en el aire o a observar cómo la lluvia nutre la tierra. La aceptación te lleva a una relación completamente nueva con aquello que antes rechazabas. De manera similar, cuando aceptas emociones como la ira o la tristeza, dejas de luchar contra ellas. En lugar de ser una batalla interna, se convierten en un flujo natural de experiencia que puedes observar y permitir. Ejemplo de aceptación consciente. Supongamos que estás sintiendo una profunda sensación de tristeza al final del día. En lugar de intentar distraerte o juzgarte por sentirte así, decides sentarte en silencio y observar la emoción. Notas cómo se siente en tu cuerpo, tal vez un peso en el pecho o un nudo en la garganta. No intentas cambiarlo, solo lo aceptas como parte de tu experiencia actual. A medida que te permites estar presente con la tristeza, descubres que comienza a cambiar por sí sola. Quizás se suaviza, quizás se transforma en otra emoción, o tal vez simplemente se disuelve. Pero incluso si permanece, ya no te domina porque tu relación con ella ha cambiado. La conexión entre aceptación y gratitud. La gratitud surge naturalmente cuando reconoces que incluso las emociones difíciles tienen algo que enseñarte. Cada vez que sientes ira, frustración o pesimismo, se te está dando una oportunidad para profundizar en tu conciencia y liberar patrones que ya no te sirven. Por ejemplo, la ira puede ser una señal de límites no establecidos o de deseos no reconocidos. El pesimismo puede revelar creencias subyacentes que han quedado sin cuestionar. La impotencia puede mostrarte dónde has entregado tu poder a factores externos. Al agradecer estas emociones, reconoces que son aliadas en tu crecimiento espiritual. Ejemplo de gratitud en acción. Imagina que estás lidiando con una sensación de impotencia después de un fracaso en el trabajo. En lugar de caer en un ciclo de autocrítica, decides agradecer esta emoción. Reflexionas. Esta sensación me está mostrando que tengo una expectativa de control sobre todo. Quizás es momento de soltar esa necesidad y confiar más en el proceso. Este simple acto de gratitud transforma una experiencia dolorosa en una oportunidad para aprender y crecer. Replantear lo difícil como un regalo. A menudo, lo que consideramos nuestros mayores obstáculos son en realidad nuestros mayores regalos. La ira, por ejemplo, es una emoción intensa que puede sacudirnos y desconectarnos, pero también es una llamada a la presencia. Cuando aprendes a observarla y aceptarla, la ira se convierte en una herramienta para despertar. Supongamos que sientes una oleada de ira después de que alguien te critique injustamente. En lugar de reaccionar impulsivamente, decides observar la emoción.
Reconoces que la crítica ha activado una vieja herida relacionada con el deseo de ser aceptado. Agradeces a la ira por mostrarte esta herida, porque ahora puedes trabajar en ella con mayor conciencia. Transformar la gratitud en una práctica diaria. Puedes cultivar gratitud incluso en las situaciones más desafiantes al hacerte preguntas reflexivas. ¿Qué puedo aprender de esta emoción o experiencia? ¿Cómo está esto revelando algo en mí que necesita ser sanado o integrado? ¿Qué oportunidad se me está dando en este momento para crecer en presencia y conciencia? Por ejemplo, si estás enfrentando ansiedad constante, podrías preguntarte, ¿qué me está mostrando esta ansiedad sobre mis creencias o expectativas? ¿Qué patrones de pensamiento puedo liberar para vivir con más libertad? El impacto de la gratitud en la práctica espiritual. La gratitud no solo transforma la manera en que ves tus emociones, también profundiza tu conexión con el momento presente. Cuando agradeces incluso los momentos difíciles, dejas de resistir la vida tal como es. Este cambio de perspectiva te abre a una dimensión más profunda de paz y aceptación interior. Una reflexión final. Recuerda que cada emoción que surge es una invitación a despertar. La próxima vez que te encuentres atrapado en la ira, el pesimismo o la sensación de que algo anda mal, toma un momento para agradecer esa experiencia. Reconoce que estás siendo llamado a explorar una dimensión más profunda de ti mismo. Este acto de aceptación y gratitud, aunque pequeño, tiene un impacto transformador. Poco a poco, descubrirás que las emociones que antes te abrumaban ahora se convierten en tus maestras más valiosas. Cada vez que las aceptas y agradeces, das un paso más hacia la libertad interior y el despertar espiritual. El desafío como oportunidad. Los desafíos que enfrentamos en la vida no son accidentes ni simples obstáculos en nuestro camino. Son, en realidad, catalizadores del crecimiento y la transformación. En el corazón de cada dificultad se esconde una oportunidad única para profundizar en la comprensión de quién eres y para evolucionar hacia una versión más consciente y plena de ti mismo. Aprendiendo de las tormentas. Considera por un momento cómo una tormenta impacta la naturaleza. Los vientos fuertes pueden derribar árboles débiles, pero fortalecen las raíces de los que sobreviven. La lluvia intensa puede parecer destructiva, pero también nutre la tierra, promoviendo nueva vida. De manera similar, los desafíos en tu vida, aunque incómodos o dolorosos, tienen el poder de nutrir tu crecimiento interior. Por ejemplo, imagina que estás lidiando con una profunda sensación de fracaso tras perder una oportunidad importante. Este sentimiento puede parecer abrumador, pero si lo observas con atención, puedes descubrir una puerta hacia una mayor autoaceptación y resiliencia. El fracaso te invita a reflexionar. ¿Qué expectativas estaban alimentando este sentimiento? ¿Cómo puedo soltar el miedo al rechazo o a no ser suficiente? Este proceso puede revelar una fortaleza en ti que antes no reconocías. La paradoja del sufrimiento. Es en los momentos de mayor sufrimiento donde se nos presenta la oportunidad de despertar. Muchas tradiciones espirituales enseñan que las dificultades no son castigos, sino recordatorios de que estamos demasiado identificados con nuestras historias, pensamientos y emociones. Cuando estás atrapado en la ira o el pesimismo, la vida te está mostrando un área donde todavía puedes traer más conciencia. Un ejemplo cotidiano. Supón que estás atrapado en el tráfico después de un día agotador y de repente sientes una oleada de frustración. En lugar de permitir que esa frustración te controle, puedes detenerte y preguntarte, ¿qué está realmente bajo mi control en este momento? Al hacerlo, te das cuenta de que no puedes cambiar el tráfico, pero sí puedes cambiar tu reacción. Este simple acto de autoindagación transforma lo que parecía ser una experiencia negativa en una oportunidad para cultivar paciencia y aceptación. Replanteando la ira y el pesimismo. Las emociones que consideramos negativas, como la ira o el pesimismo, tienen un propósito. La ira, por ejemplo, a menudo indica que algo necesita atención. Tal vez sea una situación externa que requiere acción o un límite que necesitas establecer. Pero también puede ser un reflejo de algo más profundo, una herida pasada o una creencia limitante que está buscando ser reconocida y sanada. El pesimismo, por otro lado, a menudo surge cuando has perdido contacto con tu capacidad para confiar en el proceso de la vida. En lugar de rechazarlo, puedes explorarlo con curiosidad. ¿Qué me está diciendo este pesimismo sobre cómo percibo el futuro? Estoy demasiado enfocado en lo que podría salir mal. Ejemplos transformadores de la vida diaria. Relaciones tensas. Supón que tienes un conflicto recurrente con un ser querido.
En lugar de enfocarte únicamente en el comportamiento de la otra persona, usa la situación como un espejo para explorar tus propias reacciones. ¿Por qué te sientes tan herido o frustrado? ¿Qué creencias o expectativas están alimentando tu dolor? Este enfoque no solo puede ayudarte a sanar, sino que también puede abrir una puerta para una conexión más auténtica y compasiva. Fracaso profesional. Perder un trabajo o fracasar en un proyecto puede parecer devastador, pero también es una oportunidad para reevaluar tus prioridades. ¿Estabas persiguiendo algo que realmente alineaba con tus valores? ¿Qué nuevas posibilidades se abren ahora que has soltado lo que no funcionó? El poder transformador de la presencia. Cuando enfrentas un desafío con presencia, algo profundo cambia dentro de ti. Ya no te sientes víctima de las circunstancias, sino participante activo en tu propia evolución. Esta presencia no significa que las dificultades desaparecerán mágicamente, pero sí significa que podrás atravesarlas con una sensación de propósito y claridad. Por ejemplo, alguien que enfrenta una enfermedad puede descubrir que, aunque su cuerpo físico esté sufriendo, su ser interior puede mantenerse en paz. Al aceptar el momento presente, incluso una situación difícil puede volverse un terreno fértil para la gratitud, la humildad y la conexión con algo más grande que uno mismo. La paciencia como compañera en el camino. Es importante recordar que la transformación es un proceso gradual. No necesitas alcanzar un estado perfecto de conciencia de inmediato. Cada pequeño momento de atención cuenta. La próxima vez que enfrentes un desafío, en lugar de resistirlo o reaccionar automáticamente, haz una pausa. Respira profundamente y reconoce que esta es una oportunidad para practicar. Por ejemplo, si te encuentras perdiendo la paciencia en una fila larga, puedes aprovechar ese momento para observar tu respiración o para notar los pensamientos que surgen. Al hacerlo, transformas una experiencia mundana en una práctica espiritual. El impacto de tu práctica en el mundo. Tu compromiso con enfrentar los desafíos con conciencia no solo te beneficia a ti, también tiene un efecto en quienes te rodean. Cuando eliges responder con paciencia en lugar de reactividad, modelas un comportamiento que inspira a otros. Cuando practicas la aceptación, creas un ambiente de calma y comprensión que impacta positivamente a tus seres queridos. Un ejemplo de esto es cómo una persona que practica la gratitud incluso en tiempos difíciles puede elevar el ánimo de quienes están cerca. Imagina a alguien que, en medio de una crisis, agradece las pequeñas cosas, el apoyo de un amigo, una comida caliente o simplemente el hecho de estar vivo. Esta actitud contagia esperanza y resiliencia. Reflexión final. En última instancia, cada desafío que enfrentas es una invitación. Es una oportunidad para soltar viejos patrones, para descubrir una fuerza interior que quizás no sabías que tenías, y para acercarte más a la esencia de quién eres. Recuerda que no estás solo en este camino. Cada paso que das hacia la conciencia y el despertar beneficia no solo a ti, sino al mundo entero. Si este contenido resonó contigo y sientes que puede ayudarte en tu camino de transformación y crecimiento, te invito a ser parte de esta comunidad. Suscríbete al canal para recibir más reflexiones y prácticas que te guiarán hacia una vida más consciente y plena. Además, me encantaría conocer tu perspectiva. Déjame un comentario abajo. ¿Qué emociones o desafíos has transformado en oportunidades de crecimiento? ¿Cómo manejas la ira o el pesimismo en tu vida diaria? Tu experiencia puede inspirar y conectar a otros en este viaje. Gracias por acompañarme hoy. Recuerda, cada pequeño paso cuenta, y juntos podemos crear un espacio de conciencia y gratitud. Nos vemos en el próximo vídeo.